Hola a todos, les habla Rafael nuevamente desde Kissimmee, Florida. Y en esta ocasión voy directo a mi casa, saliendo del trabajo. Esta mañana estuve subiendo un vídeo hablando acerca de lo absurdo por parte de la Watchtower de estar invirtiendo 300 millones de dólares en un estudio de grabación para producir películas al estilo Hollywood, al estilo Disney, cuando a la misma vez están sugiriendo, y voy a repetir la atalaya del 15 de diciembre de 2003, están sugiriendo el año 2034 para, o sea, como la posible llegada del Armagedón. Ahí se hace la explicación. Ellos están calculando 120 años gregorianos modernos, 120 años según el calendario gregoriano moderno, para calcular precisamente el tiempo desde la entronización de Jesucristo hasta la llegada del Armagedón. Cuando 120 años del tiempo de Noé, el cálculo del tiempo, de las fechas, para la época de Noé era completamente distinta. Pero, claro está, en dicha atalaya pues estaba mencionando, ¿verdad? Como mencioné en el otro vídeo. Y voy a mencionar todo esto como introducción a lo que voy a estar presentándoles, ¿no? 120 años desde el momento en que Noé recibe la palabra de Jehová, según la Biblia, o según lo explican los testigos de Jehová, quise decir, para la llegada de un diluvio, de la destrucción, en aquel entonces, en aquel sistema de cosas, ocurrieron 120 años desde ese día hasta el día del diluvio. Y así sería durante la presencia del Hijo del Hombre, según la profecía que dio Jesucristo. Y entonces los testigos de Jehová quieren interpretar o explicar dicha profecía moderna utilizando el calendario gregoriano moderno para interpretar una profecía a unas palabras dadas para el tiempo de Noé, cuyo tiempo y cálculos, calendario, era completamente distinto al de hoy. Ellos observaban el tiempo de una manera distinta. Ok, una de nuestras foristas hizo un comentario preguntando que cómo es posible que ellos hayan llegado, en qué se basan ellos para determinar que fue en el año 2035. Pues yo lo estoy explicando aquí. Pero la misma pregunta debería hacerse con respecto al año 1914. Porque noten ustedes que cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, ellos van a querer justificar la creencia de que Jesucristo fue entronizado en el año 1914 de manera invisible en los cielos, dándole los cálculos como yo se los presenté, calculando 2520 años desde el año 607 antes de nuestra era común o antes de Cristo, como dicen. En el año 607, según afirmaba Russell, porque también hay dudas en cuanto a si era realmente ese año. Recuerda que 7 tiempos, 2520 días, pero él los calcula como 2520 años gregorianos, cuando el calendario gregoriano no existía para la época de Nabucodonosor.
y Daniel. Una estupidez, una brutalidad estúpida. Creía él que nosotros no íbamos a tener conocimiento de estas cosas. Primero, para justificar el año 1914, pues calculó los años utilizando el calendario gregoriano, diciendo que entonces esa caída de Judá fue en el año 607. Pero estudiosos del tema, historiadores, confirman que eso fue en el año 585, no en el año 607. Pero el que quiso encajar eso en el año 607 fue Russell, para justificar el 1914. Porque anteriormente, en el 1874, ya había metido las patas. Y así sucesivamente. En otras palabras, el mismo juego de palabras, el mismo cálculo equivocado, que llegó a la conclusión del año 1914, fue exactamente la misma forma equivocada de calcular los tiempos para llegar a la conclusión del año 2034. Claro está, en dicha atalaya, que me la pidieron, me puedes mandar la atalaya para yo leerla, me habían dicho, y después búscala, lo acabo de mencionar en el vídeo. Atalaya del 15 de diciembre del año 2003. Si van a la jw.org, búsquenlo ustedes mismos. También quieren que le sirva la comidita en la boca y le mueva la quijada para que calculen y le haga así para que traguen. Eso no es justo. Busquen ustedes mismos también, como hemos tenido que buscar nosotros. Ya le estamos dando la fecha y ustedes ya tienen ahí el sitio del internet, jw.org. Pero el asunto es el siguiente, volviendo al puntito principal. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová cómo calcular los 2520 años o 2520 días, o mejor dicho, los 7 tiempos dados a Daniel, se van a confundir, muchos de ellos no van a saber, muchos van a sacar el libro Razonamientos, si es que todavía lo utilizan, van a estar utilizando otros libros y publicaciones para dar una explicación basada en esos 7 tiempos de la profecía de Daniel. Van a utilizar cualquier publicación para justificar eso. Sin embargo, no todos van a tener la habilidad de explicarlo. Sin embargo, todos ellos lo creen. Y los que no lo creen son pimos. Ya saben que PIMO significa en inglés physically in, mentally out, que significa físicamente adentro, mentalmente afuera. Esos son los PIMOS, los testigos de Jehová, que tienen dudas en cuanto a la organización, pero se quedan calladitos. Quisieran salir de la organización, pero por miedo a perder el contacto con su familia y sus amigos, se quedan calladitos y siguen soportando la doctrina, aunque no estén de acuerdo con ella. Esos son los que no te saben explicar el dilema del año 1914. Entonces, primero que nada, la primera falla fue realmente en el 607. Todos los historiadores concuerdan de que fue en el año 585 y no 607. Russell fue quien dijo que fue en el 607 para justificar un cálculo de 7 tiempos, pero aplicándoselo al calendario gregoriano.
al actual, moderno, el que utilizamos nosotros aquí en Occidente, mayormente. Así que ahí está la primera falla. Ahí hay dos fallas en una. El cálculo del 607, el mal cálculo de 7 tiempos. Entonces, para el libro de Apocalipsis se habla de un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y de momento dice 1260 días, un tiempo y medio tiempo, que son 3 tiempos y medio. Que el doble serían 7 tiempos, 1260 días, pues multiplicado por 2, 2520 días. Pero eso es en el libro de Apocalipsis. Y ya para el libro de Apocalipsis existía el calendario gregoriano. Aunque todavía no se había extendido, pero obviamente en territorio del Imperio Romano, pues utilizaban ese calendario. Probablemente, según la profecía de Apocalipsis, pues sí, puede que se utilice el calendario gregoriano, pero recuerden que quien estaba escribiendo eso era un judío, e Israel tenía una manera distinta de calcular los tiempos. Todavía tiene una manera distinta de calcular los tiempos. Tiene un calendario totalmente distinto. Pero Charles Taze Russell, un irlandés o de ascendencia irlandesa, nacido en Pensilvania, Estados Unidos, por la influencia que recibió de la iglesia adventista, utilizó el calendario gregoriano para calcular 7 tiempos dados por Daniel para la época de Nabucodonosor, pero aplicando la regla de Moisés cientos, si no miles de años antes, y utilizando también como excusa las medidas de una de las pirámides de Egipto. Se me olvidó cuál fue, no sé si fue la pirámide la Isa, no sé si fue esa, pero que aparentemente las medidas de esa pirámide pues fueron unos 1914 metros por tanto, y esa medida 1914 pues significa que también en el año 1914 Jesucristo fue entronizado en los cielos. Mire que sendo disparate. Entonces la pregunta que hizo una de las foristas fue que cómo ellos llegaron a la conclusión del año 2034. ¿Cómo es posible? ¿Qué pruebas tienen ellos? ¿Y qué pruebas también tienen ellos entonces para llegar al año 1914? No tienen. Simplemente no tienen pruebas. Entonces, cuando usted le habla de la revista del 15 de diciembre del año 2003, ellos dicen, no, ahí nosotros no estamos diciendo 2034. Eso es una interpretación que están dando los apóstatas. Sí, pero si dice 120 años y lo están comparando a nuestro tiempo y luego dicen que han pasado 90 años desde el 1914, de modo que el fin está cerca, ¿qué están queriendo decir? 2034. No, pero eso es suposición porque la realidad es que nosotros en ningún momento estamos diciendo 2034. Eso son cosas de ustedes, los apóstatas. Ok, pues entonces, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión del año 1914? ¿Qué es eso también? ¿Idea apóstata? No, eso es hay pruebas tangibles de que fue en el año 1914. Pero noten ustedes. Ahora les hablo yo a ustedes, mi gente. Amigos. Utilizaron precisamente la misma regla. O sea, la misma regla. El mismo método
que utilizó Russell para llegar al año 1914 fue exactamente el mismo método, la misma regla, las mismas herramientas que utilizó el actual cuerpo gobernante o el cuerpo gobernante de aquel entonces, en el año 2003, para llegar a una conclusión de 120 años que serían idénticos, tal y como pasaron en los tiempos de Noé, así también se calcularía para nuestros tiempos. Pero no digan 2034, porque ya al estar mencionando fechas nos ha traído problemas. Sí, le trajo problemas a Russell en el 1874, junto al adventista Nelson Barbour. Luego se desasociaron y él puso el 1914, que también fue una idea sacada de Nelson Barbour, en el libro Los Tres Mundos, que era un libro adventista, cuyo autor fue precisamente Nelson Barbour. Pero el colaborador fue Charles C. Russell, porque él era el que tenía el dinero para invertir. Por eso a Russell se le da crédito en ese libro. Entonces, en el libro Apocalipsis, su culminación, ese libro rojo, aparecía un recuadro así de grande en donde ponía Russell así con los espejuelitos o con el que era uno solo, así estudiando la Biblia y escribiendo como si se tratara de Nostradamus o un profeta de estos, o uno de los apóstoles, en el cual llegó a la conclusión del año 1914. En su libro Los Tres Mundos, Charles C. Russell previó el año 1914. Eso es una falsedad, porque ese libro no lo escribió Charles C. Russell tampoco. Ese libro lo escribió Nelson Barbour. Charles C. Russell lo que hizo fue colaborar económicamente con él para la difusión del libro. Pero se le adjudicó algo de la autoría a Russell. Obviamente, él necesitaba tener influencia. Posteriormente se desasociaron y Russell, obviamente, como era el hombre del dinero, fundó la Watchtower. Y entonces copió. Porque Russell, fíjate, Barbour habló del 1914, pero Russell, ¿desde cuándo se puso él a medir en las pirámides de Egipto? Para decir que mira, estas medidas de la pirámide de Egipto concuerda con lo que dijo Nelson Barbour 1914, y lo estableció como doctrina, y esa doctrina es la que todavía prevalece en la Watchtower y los Testigos de Jehová. Yo diría que esa es la doctrina fundamental de los Testigos de Jehová, que está en entredicho, está en tela de juicio, porque a partir de ahí fue que se pusieron a decir que la generación que vio los acontecimientos del año 1914 no pasará sin que antes se acabe este sistema de cosas. Primero decía que era antes de que acabe el siglo XX. Por lo menos esa fue la afirmación que hicieron en la atalaya de 1 de enero del año 1990. 1 de enero de 1990. Búsquenlo. No se lo voy a pasar a nadie. Ustedes tienen la jw.org. Ahí y en otros libros sugirieron y dijeron claramente también, y hasta en el libro de Apocalipsis, su culminación, que antes de terminado el siglo XX viene el fin. Ya vamos para el 2020. Dos meses y medio más. Casi 2 meses y medio. Bueno, hoy estamos a 24. A 24 de octubre. ¿Y qué pasó? Ya poco más de 2 meses y llegamos a 2020. Es increíble. En 14 años
o 15 años, estamos ya en el año 2034. Increíble. Yo personalmente, a mí me encantaría que esto se acabara ya. Y si Dios determina que yo también me voy, pues me voy. Pero al menos se acabó esto. Pero de algo yo estoy seguro, la Watchtower se va también. Por estar difundiendo mentiras en el nombre de Dios. Pero la Watchtower no cree que el Armagedón viene tampoco. Porque si van a estar invirtiendo $300 millones en un estudio de grabación para hacer películas ahora al estilo Hollywood, y se espera que ese proyecto dure de 5 a 7 años. El proyecto va a comenzar ahora, este próximo año, si no comenzó ya. O sea, ya el arreglo está. Y esperan terminarlo entre 5 y 7 años. O sea, van a terminarlo entre 2025 a 2027, como mucho. Si el fin sugerido por esos 120 años, desde 1914, es en el 2034, y para lo más tardar terminarán el proyecto en el 2027, ¿cuánto faltará para el Armagedón? Según esos cálculos. Después de concluido la construcción. Armagedón para 2034. Proyecto de construcción para hacer películas de Hollywood. Como mucho, a lo más tardar, 2027. 7 años más. Viene el Armagedón. Mira, los testigos de Jehová, ese cuerpo gobernante, sabe que no viene nada, que no viene. Y si viene, no será en ese tiempo. Si viene antes o si viene después, nadie lo sabe. Pero ellos siguen con el relajito ese de estar jugando con los tiempos. Ahora, como ya se le acabó el guiso porque se murió la generación que vio los acontecimientos del año 1914, se fue a ajuste esa generación y ahora está siendo traslapada. Si hay una generación traslapada, pues la idea de la generación traslapada y de nuevos ungidos jóvenes, que son los que entonces verán la gran tribulación, ellos estarán aquí para cuando se termine el proyecto de construcción de ese estudio de grabación. Así que la generación traslapada va a disfrutar de todos los lujos presentados para esa época, para ese tiempo, de aquí a unos años. Cualquier cosa puede pasar. De eso no tengo la mínima duda. Cualquier cosa puede pasar. ¿Cuándo? Nadie sabe. Porque desde el principio, desde Russell hasta el día de hoy, ellos han estado violando las palabras de Jesús. Cuando él mismo dijo: no pertenece a ustedes conocer el tiempo y las sazones que el Padre mismo ha determinado en su autoridad, en su jurisdicción. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si no pertenece al ser humano conocer esas cosas, ¿por qué juegan con el tiempo? ¿Por qué juegan con los números? ¿Por qué siguen con ese vacilón? Y lo he explicado en otras ocasiones, pero lo repito nuevamente. Cuando dice no pertenece a ustedes el conocer esas cosas, no es que Dios está guardando eso como un secreto, de que no, ellos no lo pueden saber.
Lo que quiere decir Jesucristo es que no existe en la naturaleza humana conocer esas cosas. Por más que se esfuercen, por más que se lo expliquen, por más que investigue, por más que lo averigüe. No existe en la naturaleza humana conocer el tiempo y las sazones de los tiempos. Eso es algo que solamente existe en la naturaleza divina. En otras palabras, el ser humano, lo que quiero decir con esas expresiones, porque estoy utilizando expresiones de beneficio para los que son creyentes, para los que somos creyentes. Esos son los términos utilizados. Pero en términos generales, el ser humano jamás conocerá esas cosas. Nunca. Se dará cuenta al momento en que ocurra. Y eso sí fue lo que dijo Jesús. Manténganse alerta y oren de continuo para que puedan escapar de estas cosas que están destinadas a suceder. Punto. Ustedes no saben ni el día ni la hora. Nadie sabe el día y la hora. Pero manténganse alerta para que cuando ocurra, cuando les sorprenda, cuando llegue ese día, estén listos y puedan escapar de esas cosas. Y obviamente cuando él estaba diciendo esas palabras, él se refería principalmente a la generación de Israel en aquel entonces, porque ustedes saben que posteriormente Jerusalén fue destruida con la invasión del ejército romano bajo el general Tito. Pero los testigos le han dado a eso un cumplimiento mayor. En el cumplimiento de la profecía antitípica, esto aplica esto, esto aplica aquello, y 1914, boom, fallaron. 1925, bam, fallaron otra vez. 41, 75, 2000. Y en 15 años y pico, pues, 2034. Cuando llegue esa fecha, mira, si todavía está la Watchtower ahí, estarán filmando ya varias películas de Hollywood, al estilo Hollywood. Así que simplemente los dejo con ese pensamiento, para que simplemente cuando se encuentren con un testigo de Jehová, le pregunten que cómo rayos llegaron al cálculo de 1914. Te van a decir, porque la Primera Guerra Mundial, guerras siempre han existido. Y la gente dice, fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué ustedes creen que se llama Primera Guerra Mundial? Porque así le llamaron. Porque guerras peores con más naciones envueltas estaban. Pero en términos modernos, pues obviamente la que ocurrió en el año 1914. Son términos. Pero pregúntenle cómo rayos llegaron a esa conclusión. Si los cálculos de los tiempos de Moisés, Daniel y Russell eran completamente distintos, con calendarios distintos. Y esa misma regla y ese mismo método del tiempo de Moisés, Daniel y hoy fue exactamente el mismo método utilizado para hablar de 120 años desde 1914. Pregúntenle eso a un testigo. Y usted, testigo, pregúntese. Lo están cogiendo de lo que me pasó por la mente. Pero obviamente el miedo y el fanatismo y el miedo al rechazo social
el miedo a la muerte social por parte de familiares y otros testigos, es lo que está llevando a muchas personas a continuar ahí. Y espero que ese no sea su caso. Hasta luego.